lo que verdaderamente propone, que desaparezca el autónomo, pero que la nómina se quede en otro lugar. Pues entonces no habría ningún ahorro. Pero de cualquier manera, Carlos, vamos a suponer que se toma el presupuesto de todos los autónomos, pues es alrededor de 80,000 millones de pesos, y ahí estoy de nuevo contando al INE, que este año pues va a tener un presupuesto casi de la mitad de esos 80,000, pues porque organiza las elecciones, ¿no? O sea, pequeño detalle de organizar las elecciones más grandes de la historia del país. Bueno, y hablando de que quiere destazar el presidente López Obrador, bueno, pues sigue insistiendo en que quiere acabar con un montón de órganos autónomos. Hoy le dijeron, oye, pues a ver, ¿cuántos vas a echar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Dice, no, esa no. Al final dijo que tiene 10 en la mira, entre ellos están el IFETEL, el INAI. El presidente fue cuestionado sobre si no era mejor evaluar la función del INAI. El presidente está ardido con el INAI. Le trae coraje al INAI, ¿por qué? Porque gracias al INAI, a través de los organismos y los mecanismos de transparencia, ciudadanos, periodistas, hemos encontrado muchas de las tranzas de este gobierno, ¿no? El conflicto de interés de la Casa Gris, muchos de los contratos que hemos presentado en el Clan, en este serial de reportajes especiales sobre el tráfico de influencias de los hijos del presidente, pues también los hemos obtenido vía transparencia. O sea, cómo le ha caído la lana al Clan, pues muchos de esos contratos vía transparencia. Lo de Segalmex ha salido vía transparencia, mucho. Lo de la prima Felipa, ¿se acuerda del escándalo? Los 400 millones de la prima Felipa, vía transparencia también. Entonces, pues López Obrador le trae ganas, quiere acabar con el organismo de transparencia para que no se hurgue en las tranzas de su gobierno. Escuche al presidente. Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo puede hacer en el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Pues presentar una solicitud, requiero que me informen. Además, ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes de los servidores públicos, todo. Ya en iniciativa vamos a proponer dónde y cómo. No es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentirita. ¿Usted cree que la Secretaría de Función Pública, que es del gobierno de López Obrador, cuya cabeza es un funcionario de López Obrador, va a soltar estos documentos? No, hombre, va a encubrirlos hasta que se canse. Verdadera transparencia. Lo que quieren es esconder. Porque el INAI es autónomo, es decir, no los nombra López Obrador, nombra el Congreso, con consenso de todos los partidos. Y pues eso es lo que no quiere el presidente. Y luego sentenció que si no le pasan esta reforma en esta legislatura porque no tienen los votos, pues estaría esperando a que en las elecciones arrasara Morena y entonces tuviera mayoría calificada, porque son cambios a la Constitución, mayoría calificada en las dos cámaras para lograr este objetivo. Entonces, un poco lo que está diciendo el presidente es, ustedes quieren acabar con el INAI, la Suprema Corte, el INE, voten por Morena. Cuando hablamos de estos órganos autónomos, es una iniciativa de reforma. ¿Falta? Sí, falta lo que digan los legisladores. Nada más que les recuerdo, no es que digan no va a pasar, eso es lo que dicen los del bloque conservador, pero eso es esta legislatura. ¿Quién sabe qué van a opinar los de la nueva legislatura? Porque te voy a mandar este paquete el día 5, se discute, te va a llevar tiempo y a lo mejor, ¿cuándo entra la nueva legislatura? 1 de septiembre, ya está a la vuelta. Si esos que declararon que no va a pasar, pues ya ni siquiera están ahí. De todas maneras, a lo mejor algunas sí les gustan, ¿no? Y si no, otras pueden esperar a ver qué va a decir el pueblo. La apuesta de López Obrador es que Morena gane la mayoría calificada en este asunto.
Dice López Obrador, voy a desaparecer los organismos autónomos. No, hombre, ni con toda la lana los organismos autónomos alcanza para financiar esto. Es muchísimo dinero. En el mundo, más o menos, incluso en Dinamarca, para poner el ejemplo favorito del presidente, un trabajador se jubila con el 60-70% de sus ahorros, pero el trabajador ahorra mucho más. En México el trabajador le van reteniendo el 1% de su salario. Hay otros países en donde le retienen el 12, el 14, el 16%. Entonces, hoy López Obrador insistió en el tema de pensiones, reconoció que están todavía haciendo las cuentas porque él quiere que el trabajador se retire con el 100% de su salario. Ahora que necesitamos reparar este daño que causaron con las pensiones, necesitamos un fondo. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde sale? Porque va a salir. ¿Qué decían antes, no? Ni modo, hay que apretarse el cinturón. Y ellos no se apretaban el cinturón, era el pueblo. Ahora es el gobierno el que se tiene que apretar primero el cinturón. Valeria, ¿qué te parece? ¿Cómo va este debate? ¿Cómo ha ido avanzando? No, bueno, pues yo no sé con quién más se va a apretar el cinturón. A mí me parece muy bien la austeridad, Carlos, no me gusta para nada los excesos, pero si esta austeridad, entre comillas, porque, y uso las comillas aquí de forma muy importante, el presupuesto, Carlos, no ha hecho más que crecer en todos los años que lleva la administración del presidente López Obrador. Si a mí me hablaran de austeridad, pues yo lo que inmediatamente pienso es, bueno, pues el presupuesto, el gasto, se ha ido haciendo cada vez más chiquito, porque estamos en un periodo de austeridad, y pues yo no veo eso. Yo veo que cuando hablamos de las cifras del gasto del gobierno, pues el gasto del gobierno no ha hecho más que crecer. Entonces yo no sé, en primer lugar, dónde está esa austeridad. Y luego el presidente ha planteado la idea, así la ha soltado, ya sabes, en las mañaneras, de, bueno, pues nos ahorramos, quitamos los organismos autónomos y nos lo ahorramos, y en ese sentido, pues lo que sobre de ahí nos lo llevamos a las pensiones. Hoy dijo Carlos que no se preocupe la gente porque va a desaparecer los autónomos, pero él va a absorber la nómina en otras dependencias. Entonces, pues no entiendo dónde estaría el ahorro, ¿no? Y entonces claramente pues no se trata de ahorro, sino se trata de control y se trata de poder. Si eso es lo que verdaderamente propone, que desaparezca el autónomo, pero que la nómina se quede en otro lugar, pues entonces no habría ningún ahorro. Pero de cualquier manera, Carlos, vamos a suponer que se toma el presupuesto de todos los autónomos, pues es alrededor de 80,000 millones de pesos, y ahí estoy de nuevo contando al INE, que este año pues va a tener un presupuesto casi de la mitad de esos 80,000, pues porque organiza las elecciones, ¿no? O sea, pequeño detalle de organizar las elecciones más grandes de la historia del país. Entonces, pues para eso se necesita recursos, y el INE tiene asignados para este año 2024 37,770 millones de pesos. Solo el INE, que es, yo creo, uno de los principales órganos autónomos. Desaparecer a todos los autónomos, Carlos, pues no le alcanzaría ni para la mitad de lo que costarían las pensiones en un solo año, solo en un año, si lo que quiere es esa tasa de reemplazo. Entonces, a mí, mira, pues cuando discutimos hay que subir la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de salario con el que te puedes retirar, pues a mí me da mucho gusto que después de trabajar toda la vida uno tenga derecho a una pensión digna, me parece correcto. Sin embargo, Carlos, creo que tenemos que pensar en que los trabajadores también tenemos que aportar más de nuestro salario hacia nuestra propia pensión, y a que tenemos que reformar la forma en la que nuestro mercado laboral está organizado, porque cuando tienes al 60% de la población que no cotiza a nada, o al 56% de la población que no cotiza a ningún sistema de seguridad social, pues da un poco lo mismo, ¿no? Lo que quieras hacer en temas de seguridad social, porque solo vas a tocar a una fracción menor de la población ocupada. Y ahí es donde me parece que está la gran injusticia de México, porque los pobres, Carlos, no son ni formales, ni están en las ciudades, ni cotizan al IMSS, ni siquiera pueden tener en la discusión una pensión o un retiro, porque no está dentro de sus posibilidades. Así que, pues hay que irlo aclarando y hay que ir hablando de números, porque sí se necesitan reformas, pero hay que hacerlas bien. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Hasta luego.